Hola, bienvenidos a un video más de tu guía docente. Hoy vamos a continuar con la tercera parte del marco de la buena enseñanza. Vamos a empezar con el dominio C. Bueno, ¿qué es el marco de la buena enseñanza? El marco de la buena enseñanza es un documento que fue generado para poder evaluar cuáles son las competencias pedagógicas y las competencias disciplinarias o competencias científicas que todos nosotros tenemos. Es decir, aquellos elementos que nos permite poder planificar una unidad didáctica, poder hacer la transposición didáctica y además el conocimiento teórico, el conocimiento disciplinar que nosotros tenemos para poder generar una buena clase, un buen desempeño. Es utilizado también como base para lo que es la evaluación docente y el proceso de carrera docente. Este consta de 4 dominios. El primer dominio, la preparación para la enseñanza. El dominio B, la creación de un ambiente para el aprendizaje. El C, que es el motivo de este video, enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Y el D, que tiene que ver con las responsabilidades profesionales. Cada uno de ellos consta de distintos criterios y cada criterio está compuesto con 2 o más descriptores. Este marco de la buena enseñanza está en un proceso de reestructuración y de modificación, porque hay aspectos que no están lo suficientemente claros como podrían desearse, como por ejemplo el tema de la equidad de género. ¿Ya? Entonces, probablemente en unos años más va a salir un nuevo marco, ahí lo vamos a ver cuando llegue el momento, pero por ahora este es el válido para el proceso de evaluación. Entremos en materia. El dominio C, enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Acá se ponen en juego o miden aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de todos los alumnos con su aprendizaje. ¿Ya? Acá apuntan a que podamos generar oportunidades para que todos los estudiantes puedan aprender, ¿ya? Y que el aprendizaje se realice de una forma efectiva y que favorezcan a la indagación, a la interacción, a la socialización de los aprendizajes, buscando que los estudiantes puedan participar en forma activa durante la clase. Consta de 6 criterios, siendo el primero de ellos, comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje. Frente a esto tenemos 2 descriptores. Comunica a los estudiantes los propósitos de la clase y los aprendizajes a lograr. Explicita a los estudiantes los criterios que los orientan tanto para autoevaluarse como para ser evaluados. Entonces aquí tenemos 2 puntos, 2 elementos importantes en donde se puede generar una rúbrica a partir de esto. Nosotros, en todas nuestras clases, tenemos que explicitar el objetivo de la clase, pero no basta solamente con escribirlo en la pizarra o proyectarlo con un PowerPoint, sino que tenemos que explicarlo, tenemos que hacer que el estudiante entienda para qué va a servir la clase, el aprendizaje que va a generar a partir de esto. Tenemos que explicitar además cómo va a poder evaluarse a partir de esto y tiene implicancia directa en lo que es el cierre con el proceso de metacognición al respecto. Entonces, utilizando estos 2 descriptores se pueden generar nuestra rúbrica. El nivel competente, por ejemplo, podría ser que nosotros comuniquemos nuestro objetivo de aprendizaje, lo expliquemos y que esté ligado a un área disciplinar, que esté efectivamente asociado a elementos del currículum nacional. El destacado puede ser que tome aspectos que permitan a que el estudiante pueda generar la autoevaluación. Y el básico y el insatisfactorio pueden estar asociados que efectivamente no tengamos una explicación de cómo sea este objetivo, y el insatisfactorio es que nos salgamos completamente del marco del currículum. El segundo, las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los estudiantes. Y aquí tenemos 4 descriptores. El primero, estructura las situaciones de aprendizaje considerando los saberes, intereses y experiencias de los estudiantes. Segundo, desarrolla los contenidos a través de una estrategia de enseñanza clara y definida. El tercero, implementa variadas actividades de acuerdo al tipo de complejidad de contenido. Y el cuarto, propone actividades que involucran cognitiva y emocionalmente a los estudiantes y entrega tareas que los comprometen en la exploración de los contenidos. Entonces, a partir de estos 4 descriptores, se pueden generar distintas rúbricas y esas rúbricas pueden ser utilizadas en procesos de evaluación docente o en procesos internos para poder mejorar nuestro desempeño. Por ejemplo, un nivel competente puede ser que nosotros generemos distintas actividades para que los estudiantes puedan desarrollar. Es decir, que desarrollen una actividad para poder ver lo que es una onda, luego una segunda actividad para seguir reafirmando lo que es una onda, etcétera. De distintas formas. Trabajo de indagación, a través de dibujos, de gráficos, etcétera. Un nivel básico puede ser que no tengamos diversas actividades, sino que tengamos una única actividad al respecto.
Y un nivel insatisfactorio, que la actividad no apunte al objetivo que nosotros teníamos planteado. Un nivel destacado puede ser que nosotros tengamos distintas actividades, pero que esas actividades no estén asociadas a la totalidad de los estudiantes. Que no todos los estudiantes tengan que realizar dicha actividad, sino que ellos puedan elegir cuál quieren utilizar según sus intereses, su experiencia y sus saberes. Tercer criterio. El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es comprensible para sus estudiantes. 4 descriptores. Desarrolla los contenidos en forma clara, precisa y adecuada al nivel de los estudiantes. Desarrolla los contenidos de la clase con rigurosidad conceptual. Desarrolla los contenidos con una secuencia adecuada a la comprensión de los estudiantes y utiliza un lenguaje y conceptos de manera precisa y comprensible para sus alumnos. Por ejemplo, acá un elemento donde estaría insatisfactorio sería que nosotros diéramos mal una información, que nosotros cometiéramos un error conceptual y que los estudiantes se fueran a su casa creyendo saber algo que es incorrecto. Ahí estaríamos con una falta gravísima, estaríamos con un insatisfactorio. Quizás el nivel básico puede ser que desarrollemos el concepto de una forma clara, precisa y adecuada, pero no con una rigurosidad conceptual. Es decir, que nuestra intervención, nuestro momento de enseñar algo nuevo durante la clase, no esté tratado con una rigurosidad que corresponde. Recuerden que en un proceso de evaluación docente, en una clase grabada o en el portafolio, los que lo revisan son profesores que se desempeñan en la misma asignatura. Yo, profesor de física, me va a revisar otro profesor de física. Profesor de lenguaje, lo va a revisar un profesor de lenguaje. Entonces, tienen conocimiento respecto a la rigurosidad conceptual y ahí ellos tendrán que juzgar si es que se cumple o no se cumple. Quizá un nivel competente sea que tomemos estos dos, que estos niveles sean en forma clara, precisa, adecuada y con una rigurosidad conceptual. Y quizá el destacado pueda estar relacionándolo con estos dos y además con el último, por ejemplo, donde se utiliza un lenguaje y conceptos de manera precisa y comprensible para los alumnos. Por ejemplo, colocando analogías que sean coherentes para ellos, no utilizar el tiempo para la función del objetivo. Entonces ahí caeríamos en un insatisfactorio, por ejemplo. Un básico puede ser que nosotros tengamos todas las actividades que están ligados al objetivo de la clase, pero que el tiempo no lo utilicemos de buena manera, que tengamos espacios vacíos, que derrochemos tiempo entregando las guías, por ejemplo, que tengamos una forma óptima para poder entregar de buena manera todo el material que se va a utilizar o quizás no lo tenemos disponible o a mano para poder trabajar. Entonces, si bien todas nuestras actividades están hechas en función del objetivo de la clase, vamos a tener pérdida del tiempo para poder trabajar. Ojo, optimizar el tiempo disponible no está relacionado a que nosotros, digamos, tienen media hora para que se reúnan en grupo a hacer un análisis de un texto y que luego vamos a un plenario. Eso es una buena planificación con respecto del uso de tiempo, pero no está ligado con optimización del tiempo de la clase. Optimización del tiempo de la clase puede estar ligado más a que todas las herramientas que nosotros vamos a utilizar las tengamos disponibles y a mano y con un sistema de gestión que permita poder minimizar esta pérdida de tiempo. Quizá a un nivel competente sea que nosotros utilizamos el tiempo en nuestra clase y no tengamos esta pérdida. Por ejemplo, que tengamos estudiantes que nos ayuden a hacer la entrega de material, que la clase la tengamos ya en disposición, según sea las necesidades que vamos a utilizar, según la metodología que tenemos planificada. Y quizá el destacado es que cumplamos con el primer descriptor de una forma íntegra y que además podamos utilizar el tiempo de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, ligado quizás con un algo anterior, que tengamos distintas actividades en donde pueden ir eligiendo y según cuáles son sus formas de aprender. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a utilizar el tiempo para que cada estudiante pueda aprender de la mejor forma posible y ahí vamos a adecuarlo a un aprendizaje que sea en el uso óptimo del tiempo. El quinto criterio. Promueve el desarrollo del pensamiento. Descriptores. Incentiva a los estudiantes a establecer relaciones y ubicar en contextos el conocimiento de objetos, eventos y fenómenos desde la perspectiva de los distintos subsectores. Formula preguntas y problemas y concede el tiempo necesario para resolverlos. Aborda los errores no como fracasos, sino como ocasiones para enriquecer el proceso de aprendizaje. Orienta a sus estudiantes hacia temáticas ligadas a los objetivos transversales del currículum, con el fin de favorecer su proceso y construcción de valores. Y promueve la utilización de un lenguaje oral escrito gradualmente más preciso y pertinente. Acá podríamos tomar, a partir de estos 5 descriptores de este criterio, una rúbrica. Acá las rúbricas podemos hacerlas de distinta manera y esa es la lógica. Yo no sé cómo lo hacen en la evaluación docente ni en la carrera docente, pero
imagino que debe ser algo como el estilo, algo como esto. Para un nivel competente, puede ser que todas nuestras intervenciones o todas nuestras preguntas que nosotros digamos por qué generemos intervenciones que permitan al estudiante que pueda generar un mejor desempeño, que puedan demostrar su aprendizaje o generar aprendizaje. Y que además, si es que hay algún tipo de error, ese error sea utilizado como una herramienta de aprendizaje. Quizás para el básico, como estamos utilizando estos dos descriptores, el formular las preguntas y consiguiendo el tiempo necesario para resolverlos con los errores, quizás sea que cumple con uno de estos dos. Entonces, cumpliendo uno de estos dos, podríamos tener un nivel básico. Quizás si no cumplimos con ninguno de ellos, tenemos un nivel insatisfactorio. Y para el nivel destacado, puede ser que nosotros tengamos que formular las preguntas y los problemas con el tiempo necesario, tengamos un uso del error que favorezca el aprendizaje del estudiante y que además todas nuestras intervenciones están ligadas también a promover y que los estudiantes aprendan un proceso de construcción de valores, un proceso de estos objetivos transversales que tengamos, que nosotros lo tengamos decretado en nuestro objetivo y que tengamos actividades que estén diseñadas exclusivamente para poder desarrollar dichos valores. Y el último, evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes. Los descriptores. Utiliza estrategias pertinentes para evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje definidos para una clase. Utiliza estrategias de retroalimentación que permiten a los estudiantes tomar conciencia de sus logros de aprendizaje y reformula y adapta las actividades de enseñanza de acuerdo con las evidencias que recoge sobre los aprendizajes de estudiantes. Entonces, frente a esto, tenemos tres descriptores que pueden ser utilizados para generar una rúbrica. Por ejemplo, podemos tomar estos dos primeros para un nivel competente. Es decir, que nos midan que nuestras estrategias sean pertinentes para ir evaluando el logro del aprendizaje y que además la retroalimentación que hacemos a partir de esto sea una retroalimentación que permita tomar conciencia. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en las preguntas que son de análisis, de reflexión en nuestra evaluación docente sobre el uso de los resultados y qué hacemos a partir de esto. Puede ser que un nivel competente sea que entregamos una retroalimentación que a los estudiantes que permitan entender cuál es el error y puedan generar un aprendizaje a partir de esto. Que además de eso, que la estrategia que nosotros estábamos generando, es decir, todas las instrucciones que nosotros estuvimos dando para generarlo, sean totalmente coherentes con el objetivo y que permitan que ellos puedan generar este aprendizaje. Si nosotros cumplimos estos dos, podríamos tener un nivel competente. Quizás en un nivel básico estaríamos, si es que solamente hay una coherencia entre el objetivo con la actividad que nosotros tenemos para realizar. Y lo insatisfactorio es que la coherencia se pierde absolutamente. Nosotros estamos evaluando o estamos generando una actividad, una estrategia que no está ligado absolutamente con el objetivo que tenemos planteado. Es decir, queremos evaluar o monitorear un objetivo y nosotros estamos evaluando algo completamente distinto. Estaría algo insatisfactorio. Y quizás para el destacado sea el que cumple los tres. Tengamos los dos del competente y que además el nivel de reflexión que nosotros tengamos va a permitir generar un cambio en nuestros procesos y en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, ¿en qué parte de la evaluación docente está presente este dominio? Esto está presente en dos partes. En el módulo 1, que tiene que ver con toda la parte de la planificación, la construcción del instrumento de evaluación, los análisis a partir de los resultados que tenemos, las características que tiene nuestro estudiante y cómo poder implementarla en la planificación y en las distintas actividades. Y también están en el módulo 2, que tiene que ver con la clase grabada. Veamos un ejemplo real con una evaluación docente en el módulo 1. Acá abrí el manual de portafolio de enseñanza media del año 2020. Todos los manuales de portafolio, si bien son distintos, el de enseñanza básica, enseñanza prepararia, técnico profesional, todos tienen elementos en común que aparecen cuáles son las distintas tareas. Por ejemplo, la primera tarea, que es la planificación, y va a aparecer este recuadro, donde nos dicen cuáles son los aspectos del marco de la buena enseñanza que están relacionados. Como pueden ver acá, para la tarea de planificar, para hacer la planificación de las tres clases, aparecen 3 criterios del dominio A y 2 criterios del dominio C. El criterio 2 y el criterio 3. El 2, que estaba ligado a las estrategias de enseñanza que eran desafiantes y coherentes y significativas para los estudiantes. Coherencia, aquí es importante, la coherencia respecto al objetivo, respecto a las actividades que voy a desarrollar, etc. Y el 3, respecto al contenido de la clase, que sea tratado con una rigurosidad conceptual. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros
conozcamos esto, pero además, recomendación siempre, lean este apartado. ¿Qué me evaluarán en esta tarea? Y fíjense, nos están dando la descripción de cómo salir competente, nos están dando una pista de cómo va a ser la rúbrica que nos van a evaluar. Un docente se muestra un desempeño competente si plantea objetivos de aprendizaje que indican claramente las habilidades y contenidos que los estudiantes deben desarrollar y propone actividades coherentes con los objetivos, es decir, el tema de la coherencia. Lo mismo que mencionamos aquí, el C2, por ejemplo, está marcado pero íntegramente en esto. ¿Dónde más puede estar ubicado? Acá, en el análisis y uso de los resultados de evaluación. Cuando nosotros ya hemos aplicado una evaluación formativa o evaluación sumativa, recuerden que esta evaluación puede ser de cualquier tipo, no necesariamente algo que va a ser calificado, y nosotros tenemos que a partir de los resultados generar decisiones, ¿ya? Y también mencionar qué retroalimentación hicimos, etc. Entonces, este punto de acá está unido con dos. Está unido con el C6, relacionado con la evaluación y el monitoreo de la comprensión y apropiación de los contenidos, el último que estuvimos viendo. Y también con un elemento de las responsabilidades profesionales. Nuevamente, tener claro, al momento de preparar, de construir esto, tener claro cuál es el criterio, y no solamente el criterio, sino los dominios para tratar de entender cómo puede ser creada la rúbrica con los cuales nos van a evaluar, y siempre leer qué me evaluarán en esta tarea. Aquí nos dicen claramente, analiza los resultados de las evaluaciones y establece conclusiones relevantes para el trabajo pedagógico y ajusta o plantea estrategias pedagógicas orientadas a la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes a partir de los resultados obtenidos en la evaluación. Es decir, los elementos que tenemos acá, utiliza la retroalimentación, formular y adaptar las actividades de enseñanza. Entonces, es sumamente importante no quedarnos solamente C6 y leer cuál es el criterio, sino entender bien los descriptores de cada uno de ellos. Veamos otro ejemplo donde está ubicado. En este punto, uso del error para el aprendizaje. El uso del error para el aprendizaje está enmarcado en la tarea 3, que tiene que ver con la reflexión a partir de las características de nuestros estudiantes. En este punto, nosotros encontramos en el uso del error para el aprendizaje que nos van a evaluar a partir del criterio 5 y del criterio 6. Y nuevamente, tal y como lo hicimos antes, tener claro el criterio, tener claro los descriptores y leer este apartado importantísimo, no saltárselo. Nos dice, identifica los errores del aprendizaje de los y las estudiantes en contenidos, habilidades o procedimientos propios de la asignatura, que enseña y reflexiona a partir de las causas que lo originan. Es decir, de partida no podemos explicar algo incorrecto, sino que tenemos toda nuestra información, tiene que ser clara, precisa al respecto de esto, y tenemos que utilizar los errores para que puedan generar a los estudiantes. Y van ligados especialmente con el segundo de esto que dije, retroalimenta a los y las estudiantes mediante estrategias en que los y las estudiantes involucren activamente y que lo orientan cómo mejorar el aprendizaje a partir de los errores. Es decir, el uso del error para generar aprendizaje. Criterio número 5, promueve el desarrollo del pensamiento, y ahí el tercer descriptor nos mencionaba directamente cómo nosotros abordábamos los errores, no como errores o como fracasos, sino como una oportunidad para poder generar aprendizaje. Entonces, esta es la forma en que nosotros vamos a poder trabajar, integrar el marco de la buena enseñanza a el proceso de evaluación docente o crear nuestras propias herramientas. Finalmente, les mencioné que también estaba en el módulo 2 y aquí lo vemos, el módulo 2 de la clase grabada. Acá, la clase grabada son varios aspectos y dentro de estos aspectos nos van a medir en el dominio C, nos van a medir el criterio 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, casi todos los criterios que estamos trabajando. Y nuevamente acá tenemos una cantidad grande que nos van a evaluar. ¿Por qué? Porque hay algunos de estos indicadores que pertenecen al dominio A, otros que pertenecen al dominio B y otros que pertenecen al dominio C. Por ejemplo, este que promueve un ambiente de trabajo está ligado al dominio B. Organiza las actividades de su clase de manera que contribuyan al logro de los objetivos propuestos, aprovechando el tiempo en función de dicho aprendizaje. Directamente relacionada con el criterio C4. El criterio C4 que está relacionado con optimizar el uso del tiempo disponible para la enseñanza. Este de acá. Explica contenidos, procedimientos o desarrolla habilidades a través de estrategias que promuevan aprendizajes profundos y significativos. Este está relacionado directamente con el C5, donde debemos promover el desarrollo del pensamiento. Siguiente, promueve
el aprendizaje de contenidos y habilidades propios de su asignatura, demostrando un correcto manejo conceptual y el uso de estrategias didácticas pertinentes. También lo estuvimos viendo en los distintos criterios, donde nosotros tenemos que ser claros y rigurosos con respecto a la forma en que nos estamos expresando al contenido. Otro elemento donde está, genera instancias para consolidar los aprendizajes trabajados. Acá nosotros tenemos que hacer evaluaciones formativas durante nuestra clase y hacer retroalimentación respecto a esto. Entonces, la generación de instancias está ligado con el dominio C. Entonces, es importante que nosotros leamos para poder entender cómo se van desarrollando. Bueno, eso sería el video explicativo respecto a el marco de la buena enseñanza con el dominio C, ¿ya? La idea es que se hagan una idea de la importancia de cómo de primero conocer esto y poder integrarlo a nuestras clases, hacer una integración del día a día, cosa que cuando nos toque evaluar ya los tengamos tan profundamente integrados que nazca en forma natural. Y además leer bien el manual, leer bien los elementos, ver bien qué es lo que nos están pidiendo para que no se nos olvide integrar algo. Nosotros quizás podamos hacer clases excelentes, pero tenemos que demostrarlo en estos procesos de evaluación. Entonces tenemos que ser súper claros, entendiendo el marco de la buena enseñanza con todos sus dominios, con todos sus criterios y todos sus descriptores. Bueno, si tienen algún comentario que hacer, si les gustó el video, pueden compartirlo, dejen comentarios, suscríbanse, eso me motiva a seguir con este trabajo. Esto lo hago sin fines de lucro, todo el material que estoy creando es gratuito para que puedan ustedes trabajar, así que compártanlo con sus colegas para que mejoremos toda nuestra forma de trabajo, nuestro desempeño. Todo el material está disponible en www.tuguiadocente.cl y también puedes seguirnos en los grupos de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Nos puedes encontrar siempre como Tu Guía Docente, todo junto para poder trabajar. Entonces, les recomiendo que entren a los grupos, pueden estar al día cuando se sube. Estoy tratando de subir 2 videos a la semana. Podemos generar diálogo al respecto de esto, pueden enviar consultas, ideas para nuevos videos. Quedo a la escucha y la invitación está para que se puedan ir uniendo. Entonces, cuídense, que estén muy bien, nos vemos en otro video. Adiós.